y vamos a darle comienzo al Consejo Rector del Aula de Cultura del mes de septiembre. Espero que todos hayamos pasado un buen verano y que tengamos ganas de volver ya a la rutina y al trabajo. En primer lugar, me gustaría comentar algo. Xavi está de baja por el momento y tenemos a Luz en funciones. Por ello, hoy está aquí Luz hasta que Xavi vuelva. El primer punto sería propuesta de aprobación del acta de la reunión celebrada el día 20 de julio de 2022. Si no hay nada que comentar al respecto de este punto, se daría el acta por aprobada, por unanimidad. De acuerdo, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que consiste en la dación de cuenta de la información trimestral a 30 de junio de 2022 sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones. Junto con la convocatoria se ha mandado el informe pertinente y en el punto 8, en las conclusiones, se dice que el 99,74% se ha hecho dentro del plazo establecido. En lo que se refiere a las facturas pagadas, el 98,40% aproximadamente se ha hecho en un plazo de 30 días. Y en lo que se refiere a los pagos del aula de cultura, el plazo medio ha sido de 4,40, 3,65 y 5,16 días en abril, mayo y junio respectivamente. Y en lo que se refiere al segundo trimestre, en lo que se refiere al plazo global, es de 4,40 días. Y el límite ha sido siempre menor de 30 días. Por lo tanto, podemos concluir que han sido cuentas pagadas en el plazo establecido. No sé si al respecto de este punto hay algún comentario o algo que añadir, porque si no hay nada pasaríamos directamente al siguiente punto del orden del día, que sería el de información de la señora presidenta. En este punto tenemos por un lado los datos de programación. Como siempre, tenemos los datos de la programación de verano que se han mandado a todos los miembros. No sé si alguien tiene preguntas al respecto de las actividades celebradas durante el verano. Si no hay preguntas al respecto de la programación de este verano, pasaríamos al siguiente punto, que es el de avance de programación. Como siempre, se ha mandado la programación para la próxima temporada junto con la convocatoria y con ello también se ha mandado la agenda concreta de Musikebarri. Por lo tanto, como habrán podido observar, tenemos de todo, como siempre, teatro, música, eventos y espectáculos artísticos, actividades en las bibliotecas, cuentacuentos, presentaciones de libros y, como siempre, hay un poco de todo del ámbito cultural. Y en lo que se refiere al último punto, tenemos el Salón del Cómic. Nuevamente tendremos el Salón del Cómic en Getxo. Concretamente, comenzará el 30 de septiembre en el entorno de Romo y todos y todas sabemos que normalmente se hacía en la Plaza de la Estación de Las Arenas. Es ahí donde se instalaban los puestos correspondientes al Salón del Cómic, pero como estamos en obras en dicha plaza, será en Ibaiondo. Entre Ibaiondo y Santa Eugenia es donde se ubicarán concretamente todos los stands del Salón del Cómic de este año. Junto con eso, la programación concreta se ha mandado junto con la convocatoria, la agenda pormenorizada de lo que habrá cada día del Salón del Cómic y esperemos que se disfrute de toda la programación del Salón del Cómic y también de la demás programación que estamos anunciando ahora mismo, ¿sí? Sí, al respecto de este punto tengo un par de preguntas. Por un lado, claro, no está bajo una carpa, estará al aire libre, por lo tanto el tiempo puede influir. No sé, porque ahora no llueve nunca, pero bueno, veremos. Y por otro lado, ¿cuál es el presupuesto del evento? ¿Y cuál ha sido en los últimos 5 años o 6 años el presupuesto o la variación del presupuesto, la evolución, quitando los años de la pandemia? Me gustaría saberlo. Entiendo que la evolución no estará aquí ahora disponible, que ese dato no estará aquí ahora disponible, lo entiendo, pero me gustaría saber cuál es el presupuesto o al menos si ha aumentado con respecto al del año anterior, si se ha mantenido, si se ha reducido, etcétera.
Las cifras, más o menos, son similares. Concretamente, no puedo decir de cabeza todas las cifras, porque tengo en cabeza presupuestos de muchos eventos y concretamente no sé las cifras en este momento porque tenemos muchas cosas en marcha, pero lo podríamos analizar sin problema, lo miraremos y sí, lo mandaremos, por supuesto, no hay ningún problema. Y como ya saben, este año, ya explicamos en verano, que es el 20 aniversario y por lo tanto habrá un concurso especial en los centros escolares que se puso en marcha para celebrar el 20º aniversario y para darlo a conocer entre la juventud, así y para fomentar también la pasión por el cómic y no solo en la lectura, sino también en lo que se refiere a la creación de cómics en sí misma. Para fomentar, como ya digo, esta creación de cómics. ¿De acuerdo? De acuerdo, tomamos nota, analizaremos las cifras y eso es todo. Sí, Gonzalo, adelante, cuando quiera. Gracias. Bueno, primero comentar que hay un error en lo del avance de programación porque pone Salón del Cómic, en castellano pone que es en la Plaza de la Estación de las Arenas. En euskera está bien puesto, pero bueno, simplemente si se puede cambiar. Y luego, el hecho de que, obviamente obligados por las obras de la Estación de las Arenas, ¿afecta en la variación del número de expositores de stands? No, eso no le afecta para nada. No, así es. Carolina. Carolina, adelante. Hola, yo es más una pregunta como de funcionamiento del Salón del Cómic en sí, todos los años, de funcionamiento, no de adjudicación. O sea, yo entendemos que el Salón del Cómic es una propuesta que ha salido de los colectivos artísticos, que el Ayuntamiento de Guecho lo ha asumido desde hace muchísimos años, y tengo entendido que las mismas personas llevan organizando el Festival Salón del Cómic todos los años. Entonces, nuestra pregunta es, entendiendo que esto ya pertenece a Guecho, ¿no se saca de alguna manera a concurso público la organización del Salón del Cómic? O sea, siempre es la misma gente la que lo organiza, años tras años. No sé si me he dado a entender. Sí. Sí, lo he preguntado para saber concretamente si estaba en lo cierto, si lo estaba entendiendo bien. Y sí, eso ya lo tenemos identificado para poder hacerlo de otra manera. Pero bueno, hay que dar pasos en esa dirección, hay que redactar bien las cosas para que las candidaturas sean interesantes. Porque claro, evidentemente, en el mundo del cómic hace falta conocimiento, pero sí, se ha identificado, sabemos qué queremos hacer y está ahí. Está en un proceso de elaboración ese tema, sí. Vale, para que no quede ninguna duda, esto lo preguntamos más que todo porque siendo un festival tan importante para Guecho que ya lleva 20 años, nos entendemos que en algún momento las personas que lo crearon, esto se necesitará una rotación. Y como el festival en sí ya pertenece a Guecho, porque es una realidad, ¿no?, que pertenece a Guecho, aunque haya sido creado por un colectivo de personas del cómic, artísticas o lo que fuera, entendemos que hay un momento en que esto tiene que abrirse también a la participación de otros colectivos, independientemente de quienes lo crearon, todavía tengan evidentemente que tener una participación importante, porque por eso lo han creado. Pero claro, la sensación de que siempre es todos los años para los mismos, sin que eso pase por concurso, a nosotros ya nos parece que hay que pensarlo. Entonces, gracias por comentarnos que lo van a revisar. Sí, por eso. Teniendo en cuenta la tradición de los de siempre y esa novedad, tenemos que analizar cómo combinar la tradición o la esencia de los de siempre y lo nuevo, la innovación. Es algo que hay que aunar muy bien para hacerlo de una manera bonita. Sí, Ivonne, adelante. Sí, al respecto de eso queremos decir algo, es decir, entendemos que las formas de contratación se tienen que respetar. Entendemos y pedimos que se busque innovación en el Salón del Cómic y que haya nuevos autores en el Salón del Cómic o que haya nuevas personas en el municipio que se dedican a ello que puedan participar, lo entendemos, sí, pero también queremos poner en valor el trabajo de la organización del Salón del Cómic. Ha habido una persona de hecho organizando el Salón del Cómic todos los años. Es una persona de mucho conocimiento a nivel estatal, cada año, y si no me equivoco, el presupuesto se ha reducido y ha hecho su trabajo igualmente y reúne cada año a personas del mundo del cómic
a los personajes más importantes de este mundo. Por lo tanto, innovación y novedad sí, pero que esa novedad o innovación no vaya en contra de las personas o autores del cómic del municipio y vaya en favor de personas o empresas de fuera. Hay que trabajarlo, en nuestra opinión. Hay que elaborar o hacer un trabajo en ese sentido, pero sin olvidar esto. Sí, estamos en la misma línea, es lo que he querido explicar. Mantener lo local con la novedad, combinándolo con la innovación y la novedad, y hacerlo todo de una manera conjunta. No sé si alguien tiene algo más que comentar sobre el tema del Salón del Cómic, porque si nadie más desea intervenir, pasaríamos al punto de ruegos y preguntas. Por escrito no hemos recibido nada para comentar ahora, y no sé si alguien quiere añadir algo. Ivonne. Micrófono, por favor. Nosotros queremos comentar dos cosas. Una cosa se nos pasó en su momento, no lo quisimos o no lo pudimos comentar y entenderíamos que se respondiera más tarde. Y hay otra cosa que acaba de surgir. Lo que se nos pasó es el tema de los talleres. Si no nos equivocamos en lo que se refiere a los talleres, este año se ofrecen menos talleres en euskera que el año pasado. Estoy hablando de los talleres que se ofrecen en euskera, son menos, como ya digo, que el año pasado. Queremos saber por qué está ocurriendo y qué se va a hacer para solucionar esa situación. Eso es lo que queremos saber sobre los talleres. No sé si se puede responder ahora o si se va a responder en otro momento mediante correo electrónico. Nos da igual. Entendemos que se nos ha pasado, lo entendemos. Y hay otra cosa que no entendemos ya, y es lo siguiente. En lo que se refiere a la exposición del bombardeo o bombardeos de Getxo, ha ocurrido algo, es decir, ¿cómo ha surgido esa exposición? Nos gustaría saber cuál ha sido el origen de esta iniciativa, sobre todo teniendo en cuenta que en el año 2017, en este ayuntamiento, se presentó una moción pidiendo que en el día que entraron las milicias de Italia se celebrara un día en memoria. Esa moción no salió adelante, sobre todo porque el Partido Nacionalista Vasco y el PSE se abstuvieron. Hubo también otra moción parecida presentada no hace tanto. El año pasado, en julio, se presentó una moción similar al respecto de un tema parecido y en esa moción también se presentaba, se proponía algo parecido, algunos reconocimientos de los represaliados y nuevamente no salió adelante la moción por la abstención del PSE y el Partido Nacionalista Vasco. Y después de eso nos encontramos con que se presenta una exposición fuera de tiempo, podríamos decir. Y no estoy diciendo cómo han llegado las invitaciones, porque ya se dijo que se había olvidado y estamos de acuerdo, ¿vale? No pasa nada, pero fuera de tiempo, podríamos decir. Y sin compartir información con los partidos políticos, al menos con nosotros y nosotras y con los demás partidos políticos, no se ha compartido ningún tipo de información o sin ningún tipo de participación de los demás partidos de la oposición, sobre todo teniendo en cuenta el calado de este tema. Nos preocupa que se haga una exposición tal y como se ha hecho. No se ha contado en absoluto con el resto de partidos políticos, ni se les ha informado previamente. Esta exposición, nos imaginamos que no ha surgido de la noche a la mañana en agosto, en vacaciones, vendría de antes la preparación. No teníamos ni idea. Nos resulta muy curioso cuando ha habido dos mociones en las que, en este sentido, en las que vosotros concretamente os habéis abstenido, con lo cual ha sido uno de los motivos por los que la moción no salga adelante. Una en el 2017 y la otra en el 2021. Desde el 2017, concretamente, EH Bildu lleva realizando un acto en solitario de recuerdo de cuando se invadió Getxo, pero es que luego nos preocupan cosas que hemos visto en la exposición. El hecho de que la alcaldesa diga tal día como hoy se bombardeó Getxo hace 85 años en septiembre, pues bueno, es un error, ¿vale? Pero no se bombardeó Getxo en septiembre. El hecho de que una concejala del PNV asuma como propio el discurso falangista y llame caudillo a Franco puede ser un lapsus, que también lo entendemos. Lo que nos parece más grave es la frase que dijo la historiadora que ejercía de guía, que dijo textualmente que la guerra civil fue una respuesta de las derechas ante la toma del poder de las izquierdas. Y esto es inadmisible, porque las izquierdas ganaron las elecciones y las derechas dieron un golpe de Estado. No fue ni una reacción ni una toma de poder. Entonces, nos parece que hay una serie de cuestiones que hay que cuidar muy mucho, tanto en sus formas, en su preparación previa, como
en cómo se presenta luego a la sociedad. Le habéis dado un bombo a una exposición de 8 paneles que tiene su importancia, pero que debería exigir mucho más. Debería haber exigido, en nuestro entender, y de esto también se habló sobre la recuperación y hablar de la memoria, se habló con la alcaldesa a principio de legislatura, una participación, o cuando menos poner en conocimiento al resto de partidos, estamos haciendo esto, que no lleguemos aquí, nos encontremos una exposición que celebra el 85 aniversario de un bombardeo en septiembre, cuando los bombardeos fueron sobre todo en junio y en abril. Entonces, hubo un bombardeo anterior en octubre. Entonces, está descontextualizada en cuanto al tiempo de lo que se está celebrando y en cuanto a lo que se ha dicho y en cuanto a cómo se ha organizado. Entonces, queremos saber cómo se organiza eso, por qué se ha organizado así, por qué no se ha tenido en cuenta ninguno del resto de los partidos políticos y por qué de repente la memoria sobre la guerra civil y sobre el genocidio franquista pasa de una abstención a una cosa que hacéis vosotros invitando al resto a todo correr. Eso es lo que nos preocupa y queremos saber por qué ha sido así. Y más si tenemos en cuenta las cosas que se han dicho allí. Porque a nosotros eso nos parece absolutamente inadmisible. Que una historiadora, presentando una exposición sobre una memoria de los bombardeos de Guecho, diga que la guerra civil fue una reacción de las derechas ante la toma de poder de las izquierdas, es inadmisible. Eso lo podría decir Santiago Abascal. Entonces, sobre esto queremos explicaciones. Al respecto de este tema, siendo el 85 aniversario, se hizo una propuesta de hacer una exposición. Se vio bien la celebración de esta exposición y salió adelante la propuesta. Y se hizo la exposición. En lo que se refiere a la historiadora, yo no entendí eso, no voy a entrar en ese debate de lo que se ha entendido, de lo que dijo esa persona concretamente en un momento dado, porque no lo tengo grabado y porque no puedo decir esto no ha sido así. Pero en los carteles no aparece como acaba de decir Ivonne desde EH Bildu, no aparece así explicado en los carteles. Y en el folleto de la exposición no aparece así escrito como se acaba de decir. He leído los carteles, he leído el folleto también y nos explica así. Lo puedo leer como aparece tanto en el folleto como en otros sitios. Micrófono, por favor. Yo considero que es inaceptable. Villambres estaba allí, no sé quién más estaba allí, pero sé que así se dijo. Y a la historiadora también le dije lo que pensaba, porque sería quien se encargaría de las visitas guiadas. Y me gustaría saber si se ha corregido esa manera de hablar. Y ella me dijo, sí, bueno. Toma de poder quiere decir toma de poder. Toma de poder no es ganar las elecciones. Por lo tanto, eso ocurrió así, eso fue así. Y quisiéramos saber, vale, la propuesta se hizo, pero ¿quién la hizo? ¿Cuándo se hizo esa propuesta? ¿Y por qué no se nos ha dado información al respecto a los demás partidos políticos? Porque esto no es, se hace una propuesta de una exposición de flores silvestres, no es sobre ese tema, y este tema se ha abordado y se ha trabajado en los plenos de este ayuntamiento, y este tema se ha abordado en la Junta de Portavoces de este ayuntamiento de Guecho. Y hay un cambio de actitud, y no digo que haya un cambio de actitud para con la guerra civil, no, sino que se ha cambiado el reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y parece que ahí sí que hay un cambio en la actitud, porque hasta ahora ustedes decían que había un día ya para ello y que se hacía en la calle y por lo tanto queremos todos los detalles al respecto, los queremos conocer todos. Porque claro, se hizo una propuesta, vale, pero las propuestas no se caen del cielo, no caen del cielo o nacen en el suelo, alguien lo tendrá que haber hecho y esas propuestas tienen que tener siempre su justificación y esa propuesta se haría en un momento dado.
No sabemos si en agosto, si en julio, si en junio, pero si se hizo en junio y julio, existía la oportunidad de darle esa información a los partidos políticos y para decirnos que estaban trabajando al respecto de ese tema. Otras veces, cuando les interesa, ya lo hacen. Antes ha hablado de que ya se les avisó o que se nos avisó del concurso del Salón del Cómic en los centros educativos, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, en este caso, ¿qué ocurre? Y lo que nos preocupa es otra cosa, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido y por qué se ha gestionado un tema tan importante tan mal? Bueno, zehaztasunak gehiago esan duzuenak nik horrek galdetu behar dudaz. Yo tengo que preguntar detalles, tengo que preguntar la fecha de la propuesta, lo tengo que preguntar porque yo no lo tengo, no sé cuándo se hizo la propuesta. Por lo tanto, lo tengo que preguntar, tengo que analizarlo y voy a proporcionar los datos pertinentes, por supuesto. Vale. Muy bien. Besterik badago? ¿Hay algo más que aportar en este momento? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Vale, orduan. ¿De acuerdo? Amaitutzaten. Pues así daríamos por concluido este Consejo Rector. Muchísimas gracias a todos y a todas.